Amén. Vamos a tratar de cubrir todo lo posible, hermano. Hablamos de los 3 niveles de perdón, como le decía, sobre un material que encontré relacionado con 3 palabras hebreas que para este día, para el día del perdón, porque es que así se llama, Yom Kippur es el día de la expiación, o le llaman el gran día del perdón. Nosotros no estamos nada de eso, hermano, pero siempre es importante tener conocimiento porque estaba en la Biblia, porque tiene un significado para nosotros, aunque nosotros no lo vivimos, porque en Cristo Jesús ya nosotros tenemos un mejor pacto y mejores promesas, amén. Pero siempre es importante. Viene el Señor y estableció varias, le llamamos fiestas, pero realmente son conmemoraciones en las cuales el pueblo de Israel iba a traer a su mente y a su corazón ordenanzas del Señor. Hay varias, usted las sabe, las hemos mencionado. Y una de ellas es uno de los días más, como dijéramos, uno de los días tal vez más de mayor contrición es este día para Israel. El que comenzó ayer es le llaman el gran día de la expiación. O Yom Kippur o Yom HaKippurim. En hebreo, yo no hablo hebreo. Yom Kippur es el gran día del perdón. Del tiempo que tengo no me dará para explicarle el gran día del perdón. Pero estos días ellos le llaman los 10 días terribles, porque comenzaban con Rosh Hashanah. Hace 10 días fue Rosh Hashanah. Y hoy o ayer empezó, al caer la tarde, con el sonido del shofar, el gran día del perdón. En Rosh Hashanah se recuerda, Rosh Hashanah no es una fiesta bíblica, es la conmemoración del nuevo año judío. Pero se recuerda que comidas especiales, yo estuve hablando de comidas especiales, la manzana con miel, etc. Yom Kippur es un día en el que el pueblo era llamado a ayunar. El pueblo era llamado a abstenerse de placeres. El pueblo era llamado a no lucir cosas de mucho lujo, ni siquiera a usar perfume. Bueno, eso es ya costumbre. El pueblo era llamado a entrar en una meditación, porque iban a ser presentados por el sumo sacerdote sus pecados. No era saber de quién eran los pecados del pueblo, porque el sumo sacerdote entraba una vez al año a presentar sacrificio por los pecados de Israel. Como le digo, no da el tiempo para explicar todos los detalles. Usted vaya a leerlo, pues siempre se aprende ahí en Levítico 16 completo. Pero el sumo sacerdote llevaba de sacrificio un cordero por él, para ser acepto él, y 2 machos cabríos para presentarlos a favor del pueblo. Uno se llamaba el macho cabrío de Azazel, y el otro el macho cabrío del sacrificio o de la expiación. Entonces lo presentaban. Pero no voy a quedarme en Yom Kippur. Se celebra hoy o ayer que empezó, es el 11 de Tisri o Tisrei del año 5777 del calendario judío. O sea, hoy es el 12 de Tisrei del 5777 del año judío. Yo no sé si usted sabe que nosotros no usamos un calendario judío, sino usamos un calendario gregoriano. Pero bueno, si sigo con eso no vamos a avanzar. La esencia del perdón. La esencia del perdón. El gran día del perdón, entonces, a lo que se llama es a
arrepentirse, a temblar, por eso le llaman los días terribles, hermano, a realmente evaluar, o ellos pues, nosotros lo debemos de hacer siempre, nuestra conducta. Ellos lo hacían en ese día, una vez al año, sus acciones, y se sugería de que ellos mismos, voy a ir un poco rápido, no solamente esperaran perdón del Señor en ese día para ser aceptos, para estar en comunión con Dios, sino que ellos mismos perdonaran. Esa es la oración del Mesías, ¿verdad? Jesucristo. Perdona, Señor, nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y ahí está en gran parte, que voy a poder usar, tener que usar lo que se pueda ahorita, en gran parte lo que viene a ser la decisión del perdón. Una hermanita me decía antes de que subiera que recibió del Señor una gran verdad, y era de que estaba en la adoración, recibió de que el pródigo fue a recibir el perdón de su padre porque él decidió levantarse, ¿va? No lo fueron a levantar, él decidió levantarse para ir. El perdón es una decisión, pero usted se sorprendería cuántos de nosotros, siendo ya cristianos, tenemos nuestro dolorcito guardadito por ahí para más de alguno. O sea, no es que tengamos mucho, ¿va? No es de que andemos con el costal de dolor, pero algunos cargamos. Somos felices, bendecidos, prosperados, buenos cristianos, alabamos al Señor, pero tenemos nuestro guardadito de dolor por falta de perdón. Por falta de perdón. Fíjese que todos estos aspectos de este gran día que empezó ayer y termina hoy, el Yom Kippur, están enfocados en Dios, pero están enfocados primero en Dios y en nuestros semejantes. Porque no vamos a estar nosotros pidiéndole, oiga la oración del Señor, perdona, Señor, no vamos a poner en plural, perdona, Señor, mis ofensas para contigo, Señor, porque yo perdono a los que me han ofendido. Pero será así, hermano. Ahora, voy a tratar de bosquejar más o menos los niveles de perdón en base a estas tres palabras hebreas que oí su descripción. La primera palabra, y si quiere mejor después lo vamos a pasar. La primera palabra sería el primer nivel de perdón, Selijá. No sé si se diga así, ¿verdad? Pero así se escribe, Selijá. El segundo nivel sería Mejilá. Y el tercer nivel sería Capará. Entonces, ¿qué importancia tienen estas palabras? Vamos a ir viendo algunas. Estas palabras, las tres, son hebreas y se refieren al perdón en el Antiguo Testamento. Pero bueno, primero empecemos con la primera descripción. Yo no le estoy diciendo, yo no sé hebreo, solo estaba oyendo más. Pero me impactó mucho porque es impresionante cuánta gente, aún siendo ya cristiana y a veces cristiana de años, no tiene la capacidad de perdonar. Y a veces no es, mire, y a veces, voy a insistir un poquito en esto, y a veces no es de que se cruce con alguien y tenga ganas de agarrarlo del cuello y ahorcarlo. No, simplemente puede ser de que se lleva con la persona, que le habla con la persona, pero
tiene algo en su corazón para con ella. Esta palabra, la palabra hebrea mejilá, esta palabra mejilá, perdón, selijá es la palabra hebrea selijá. De lo que nos habla su traducción o en su esencia significa terminar o terminado. Esto quiere decir de que el primer nivel, por decirlo de alguna manera, el primer nivel del perdón es una decisión de acabar con eso en mi vida. De acabar con eso en mi vida. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros no hemos dado ese primer paso de decidir perdonar, porque a veces lo que nos sucede es que no tomamos bien el proceso, hermano. Mire, hermano, en el nombre del Señor Jesús, con todo mi corazón le digo, hermano, es increíble la de pequeñas cosas que se dan en nosotros. Aquí mismo, hermano. Hay cosas que se dan entre nosotros aquí mismo y que no van y que nosotros no decidimos terminar con eso, hermano. No digamos entre familias, entre nosotros como cristianos. Seamos sinceros, a nosotros a veces que nos cuesta saludar a alguien en específico, sin que nos haya hecho mucho, pero sí a lo mejor nos hizo algo y nos es difícil. Y pueden pasar años así, no es de que haya un gran odio ni que seamos malos cristianos o cristianas, simplemente no hemos decidido terminar con eso. El primer nivel del perdón que tiene un proceso es decidir terminarlo. ¿Por qué hay que decidir terminar esto? Porque no voy a poder llegar a los ejemplos, pero porque cuando nosotros no perdonamos, estamos permitiéndole al dolor que vivimos en el pasado que se venga con nosotros al presente. Cuando nosotros, digamos, si esto nos lo ocasionó alguien, este dolor no lo ocasionó alguien, una persona. Si alguien nos ocasionó este dolor, si nosotros no decidimos terminar ese dolor, es que el dolor del pasado que puede haber existido hace 20 años, hace 15 años, hace 10, un dolor que estaba allá en el pasado, se venga con nosotros al presente y encadene nuestro presente. Imagínese lo que será tener un dolor que siempre regresa. Si nosotros en lo físico sabemos lo que es eso, ya se imagina lo que será un dolor en el alma, aunque nadie lo note. Cuando nosotros no hacemos selijá, la decisión de terminar, le estamos dando un espacio en nuestra mente y en nuestro corazón a aquella persona que nos hizo daño. ¿Se da cuenta? A pesar de que a lo mejor el daño que nos hizo no fue algo muy tal vez demasiado serio, o tal vez la persona no se dio cuenta, tal vez no estuvo consciente, o tal vez sí. Hay personas que hasta se olvidaron de la ofensa que nos hicieron, pero nosotros la tenemos siempre presente, de día
en día. Imagínense que, y por decisión propia. Mire, yo creo que hoy no vamos a poder avanzar mucho porque esto lo tenemos que llegar a definir, porque hemos hablado y vamos a seguir hablando del perdón. Vamos a seguir hablando del perdón, por supuesto. Vamos a estar hablando, porque mi hermano, yo ya me di cuenta de que realmente el Espíritu Santo, me va a permitir, hermanos, que sí todavía me duele. Me voy a sentar hoy porque mucho tiempo parado sí me duele todo. Estoy mucho mejor, hermano. Hay 85% de casi 86. No, me perdona, ¿verdad? Por favor, entonces, porque hermano y hermana, uno de los ejemplos que vamos a poner para el proceso, pero no va a dar tiempo hoy, es algo que ya vimos sobre Aitofel no sé si el año pasado o hace 2 años, que es una de las mejores evidencias de lo que es no perdonar. Pero el asunto es pues yo no estoy diciendo de que esto vaya a ser fácil. No estamos diciendo que vaya a ser fácil, pero lo primero que hay que tener es la determinación. Porque si nosotros no perdonamos, la presencia de esa falta de perdón nos va a tener en una condición de dolor hoy y dolor hacia el futuro. El único que puede decidir quitarse ese dolor y dejarlo en el pasado es usted, hermano. Sí, nosotros podemos imponerle manos y echar fuera todo, pero es una decisión totalmente personal. Mire, yo le voy a decir, tal vez ahorita ya nosotros todos nos vemos bien aquí, pero tal vez cada uno solo los que estamos aquí, solo nosotros sabremos si ya el Espíritu Santo no quiere trabajar en nuestros corazones. Pero quiero decirle algo claro: el Espíritu Santo nos va a enseñar, pero no va a decidir por nosotros. No va a decidir por nosotros. Mire, algo que yo estaba orando al Señor. Usted sabe de que el próximo lunes comienzan los 21 días de oración. Sí sabían que comienzan los 21 días de oración, ¿verdad? Un tiempo que siempre el Señor nos bendice. ¿A cuánto los ha bendecido el Señor en respuestas, en devoción, en comunión? Este año el perdón va a tener un alto contenido en el término de los 21 días, porque he podido ver que a pesar de llevar un año 2015 de unidad y 2016 de crecimiento en el cuerpo, ha sido de los propósitos que Dios ha puesto más complejos, hermano, más complejos a todo nivel, hermano. ¿Y por qué? Porque definitivamente Dios es un caballero y Él no va a obligar a nadie a nada. Nosotros podemos ser sus hijos y Él nos quiere bendecidos, restaurados y en victoria. Pero la decisión de quitarnos el dolor, ese selijá, terminar, es nuestra. Es nuestra. Se oye fácil, pero no lo es tanto. Porque tal vez aquí habíamos algunos que decimos, no, es que esto es que no puede ser, es que si yo miro para adentro, no, es que, y nos aferramos al dolor. Nos aferramos al dolor.
Y a veces el dolor no es muy grande. Puede ser que alguien su dolor sea un dolor así, no tan grande, pero ahí está siempre presente. Y está siempre presente porque nosotros no queremos decidir terminar con él. Mi hermano, yo conocí personas, he conocido personas, no sé, en lo natural. Personas que yo vi en lo natural, en lo físico, una condición de enfermedad que empezó pequeñita y que yo le dije, mire, eso tiene que, yo como médico no se lo puedo ver, pero eso se lo tienen que ver en un hospital, ¿no? Mírese eso, porque eso, de veras, eso se puede volver algo serio. No. Pero mire, pero mire, tarde o temprano va a ir a parar al hospital porque eso se puede volver algo serio. Cuando no era nada serio, una cosa pequeña. Y he visto más de una vez gente que aquello que pudo decidir terminarlo, estoy por eso, lo de terminarlo, y no lo decidió, los llevó a la muerte. Ahora, nosotros, mira hermano, a veces el problema es que nosotros creemos que si perdonamos a alguien lo estamos beneficiando y no se lo merece. Pero ¿qué merecíamos nosotros delante del Señor Jesucristo si éramos enemigos de la cruz de Cristo y éramos enemigos de la obra del Mesías? Pero Él nos perdonó por sus sublimes misericordias, hermano. El Señor te perdonó y me perdonó a mí. El Señor ha dejado a través de su escritura poderosas evidencias de la grandeza de su perdón. Nosotros entendemos de que Yom Kippur, el día del perdón, no viene a nosotros porque tenemos bases en el libro de Hebreos de que Jesucristo con un solo sacrificio cubrió nuestro pecado. Pero la decisión de empezar de Selijá, porque las otras dos palabras que nos hablan de perdón no pueden ser aplicadas si no hay una decisión de terminar. Ahora aquí hay algo importante. Mire, nosotros debemos de saber que solo se puede vivir el evangelio siendo cristiano, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, uno le puede enseñar a la gente las costumbres de los evangélicos, le puede enseñar la Biblia, le puede enseñar los cantos, pero si no hay una nueva naturaleza, si no ha nacido de nuevo, es cuestión de tiempo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque definitivamente solo aquellos que han recibido en su vida el beneficio misericordioso del perdón van a estar también en la capacidad de decidir perdonar. Ahora, el segundo, no me da tiempo, pero bueno, lo voy a dejar a la mitad, pero el segundo, la segunda palabra es Mejilá, la primera es Elijá. Si quiere lo vamos a escribir, se lo vamos a pasar. ¿Qué significa la primera palabra? Terminar. Tal vez debo de explicar esto. Mire, hermano Víctor, pero perdón no es perdón, pues. Bueno, le voy a explicar cómo está el idioma bíblico. Para nosotros, tal vez eso sea importante para que nos vaya quedando claro. Para nosotros, por ejemplo, la palabra alabanza en el Nuevo Testamento es una. Alabanza aquí, sacrificio de alabanza, para alabanza de su nombre y la alabanza. Una palabra en todo el Nuevo Testamento para alabanza. Pero ¿sabe cuántas palabras hay en el griego que nosotros traducimos alabanza? 12 palabras para alabanza. 12. No mal recuerdo. Y entonces, por una palabra, para
una palabra nuestra tiene 12 palabras griegas diferentes. En el hebreo sucede lo mismo. Para nosotros usamos la palabra perdón, pero la palabra perdón es sejilá en un lado, la palabra perdón es mejilá en el otro lado, y la palabra perdón va a ser capará en otro lado. Va a tener aplicaciones dependiendo de su contexto. Entonces, si la palabra se elija, el primer nivel del perdón es terminar. Realmente, aunque yo no sé si valga la pena seguir, ¿va, hermano? Porque si nosotros no decidimos terminar, ¿para qué seguimos en lo demás, va, hermano? Solo le voy a decir la segunda palabra, que es mejilá. Esa está basada en el Salmo 30:11, pero lo vamos a ver en el siguiente culto tal vez. Mejilá significa túnel. Eso significa como túnel. Esta palabra de lo que habla es de profundizar en nosotros mismos para el perdón. Aquí ya no estamos hablando de la primera palabra es decidir terminar. Uno a veces cuando tiene que finalizar algo no tiene los detalles, ¿verdad? No tiene los detalles, ¿verdad? Le está construyendo usted una pared con un señor, con un maestro albañil ahí, entonces viene, mire, es que le explico un montón de problemas, usted termínela. Usted no está pidiendo detalles, que va a poner, dónde va, ni cómo lo va a hacer. Usted, mira, lo que quiero es que lo termine, ¿verdad? Que la enfermedad y que, mire, ¿qué tiene que hacer? Es que fíjese que le tenemos que poner esta inyección. Ay, mire, lo que quiero es que se termine. Va usted con el dolor de muela donde el dentista, y el dentista, ay, mire, ya no soporto el dolor. El dentista no le va a explicar todo lo de mí. Mire usted, ay, mire, yo no sé qué va a hacer. Mire, pero termine con ese dolor. La decisión es terminar. ¿Qué es mejilá? Profundizar para saber. Solo por decirle algo, la raíz mejilá también viene de una raíz que se llama mejol, que significa regocijo. Y este regocijo, ¿cómo así, hermano? Está basado en el Salmo 30:11. Si puedes ponerme ahí el Salmo 30:11, por favor. No me voy a voltear a verlo porque estoy sentado, pero creo que es el que dice, porque tú has cambiado mi lamento, ¿verdad? Has cambiado mi lamento. Esa palabra en danza, en regocijo, es cuando al profundizar, a veces uno, no es que trae el tiempo, pero a veces uno no se decide a terminar con el dolor porque no entiende por qué le pasó algo, ¿verdad, hermano? Digamos, aquí o en algún momento dado yo he atendido personas adultas que me dijeron, mire, varones que me dijeron, mire, a mí me violaron de pequeño. Y no perdona porque no entiende. Porque no entiende por qué le pasó. O sea, está en una transición. ¿Por qué le pudo haber pasado una cosa tan horrible? Y decide no perdonar. Pero ese mejilá es llegar tan adentro en un propósito que uno no entiende y que puede llevar días, semanas o años, hasta que en un momento dado encuentra un propósito o un sentido en esto. Y voy a ir terminando ahí porque ya se me fue el tiempo, pero David, usted sabe cómo salió del reino de Saúl, ¿verdad? Que lo querían matar. Salió huyendo, salió de noche, salió solo, salió sin nada.
Este Mejilá es: has cambiado mi lamento. Es que en un momento dado, uno no sabe cuándo, tú no sabes cuándo, pero en un momento dado, profundizando en el tiempo, creyendo en Dios y habiendo decidido terminar, vas a encontrar algún propósito. Pero ¿cómo es posible que yo vaya a encontrar un propósito en algo tan miserable? Has cambiado mi lamento en regocijo. Yo tengo que terminar, vamos a tener que dejar el medio mensaje para otro día. El segundo nivel es Mejilá, es túnel, es profundizar y dejar que Dios obre en mí. Porque cuando es posible, ahora y con esto voy finalizando, cuando yo ya decidí terminar, es muy posible que venga el entendimiento. Porque cuando yo no he decidido terminar, estoy totalmente bloqueado a cualquier posible propósito que hubiera en mi vida. Una vez que, mi hermano, el que no ha decidido terminar, no pasa nada, hermano. Está aferrado a su dolor, está agarrado a su dolor y está con el dolor del pasado en el presente. Se nos fue el tiempo y voy a orar nada más. Hoy es Yom Kippur. Para ellos, a nosotros nos perdonó Cristo. También eso lo íbamos a ver en el libro de Hebreos, pero pensemos hace 3000 años, un día como hoy, la gente se acercaba esperando que Dios los perdonara. Ese día lo más grande era el perdón. Eso pasó hace mucho. Pero nosotros, a pesar de que hemos hablado muchas veces de perdón, podemos decidir que el Espíritu Santo nos lleve y nos podamos escudriñar y nosotros decidir: ya no quiero ese dolor, ya no quiero ese dolor. Porque el dolor de la falta de perdón es terrible, hermano, es angustiante. Cerremos nuestros ojos por causa de tiempo. Vamos a buscar tener más tiempo para explicar cuando expliquemos este tipo de temas, para poderlos ministrar. Pero yo voy a orar al Señor ahorita. Si hay algo, hermano, quiere que le diga, hermano, así con sus ojos cerrados, hermano. Yo por supuesto, yo soy igual que usted. Pero déjeme decirle, así con sus ojos cerrados, aquí entre nos, hermano, yo lo amo, le amo. Pero yo he notado algunos que tienen su dolor ahí, hermano, y a veces no lo ven. Y no dolor contra uno, dolor contra más de uno. ¿De qué sirve eso? Que el Señor nos permita que el Señor se elija. El gran sumo sacerdote nuestro, el pueblo de Israel se ponía a ver el tabernáculo y el sumo sacerdote iba hacia adentro con el sacrificio. Iba hacia adentro con el sacrificio, y el sacrificio que llevaba era porque estaba buscando el perdón para cada uno de los que estaban viendo. El Cordero tiene un nombre, se llama Jesucristo.
Gracias, Señor. Yo solo le hago la invitación porque no le puedo forzar. Yo le hago la invitación y le digo: decide usted hoy perdonar. Yo sé que si le administramos perdonar, vamos a orar. Hebreos dice en el 10:12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es por la fe. En el nombre de Jesús voy a orar, pero si el Espíritu Santo te está hablando, porque tú sabes que ahí has traído del pasado un dolor al presente, es un momento que hoy decidas. Si usted quiere levantar su mano conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia y a tu altar, en el nombre de Jesucristo, a decirte, Dios Todopoderoso, que tú conoces nuestro corazón, que, Señor, nadie conoce el dolor que tenemos en nosotros, que el dolor ha venido con nosotros desde hace mucho, pero que hoy estamos decidiendo terminar con eso. Dígaselo, abra sus labios y dígale: yo ya no quiero más este dolor de falta de perdón, ese dolor que viene del pasado al presente. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido que cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar, en el nombre que es sobre todo nombre, por medio del Cordero, por medio del sacerdote, del Mesías glorioso Jesús el Cristo, que nos ha perdonado, nosotros podamos arrancar, terminar y dejar ese dolor en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, en el nombre de Jesús, hoy un pueblo celebra el cierre, Señor, de un año en el día del perdón, Señor. Como al principio te conocí y recupera. Perdona nuestros pecados o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es, reciba esa administración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo bendigo su vida. Yo bendigo tu vida. Decide terminarlo, decídelo. No te va a obligar el Señor. Decídelo tú. Decídelo tú en el nombre de Cristo Jesús.